está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Hija, dame tu mano, vamos a cruzar. No, mamá, dame tú la mano, por favor. Hija, ¿cuál es la diferencia? Es que, mamá, la diferencia está en que si me pasa algo mientras cruzamos la calle, seguramente yo suelte tu mano. Pero estoy completamente segura que pase lo que pase, tú nunca me soltarás. Si tendría que tener un título, dijimos entonces, respondiendo inmediatamente a mi llamado, ¿no? Y hay algunos ejemplos en la palabra del Señor. Y el primer ejemplo que podemos encontrar es el que le decía recién, el de Eliseo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Primera de Reyes está, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Capítulo 19, versículo 20, ¿lo tiene? Dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mis padres, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿No? Hablando un poquito de que Elías fue obediente y pasó y tocó la vida de Eliseo, y Eliseo saltó en esa obediencia inmediata y entendió que venía el tiempo de él para servir a Dios. Interesante, Eliseo, un hombre ocupado. ¿Cómo era ese hombre? Ocupado, un hombre ocupado, tenía las yuntas de buey, tenía un trabajo dedicado, pero de repente entiende que venía el tiempo de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venía el tiempo de servir a Dios, ¿y qué hizo él? Entonces él dice que dejándolo, los bueyes, dejando el arado, salió corriendo para decirle a aquel que había sido usado por Dios que iba a responder al llamado. Interesante, ¿no? Porque no solamente responde al llamado, sino que va y agarra y mata al buey, y con la madera del arado dice que prendió fuego e hizo una gran comida. Quemó, ¿no?, todo lo que podría significarle algún día volver a trabajar o atrás. Wow. Cierto que esa palabra primero es para usted, no, primero era para mí, después para usted. Interesante, ¿verdad? Cuando Dios nos llama y Dios nos desafía a un nuevo tiempo, es apasionante, pero también uno tiene que determinarse firme y responder al llamado. Decir a que está al lado tuyo con amor, es tiempo de responder al llamado. Otro ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 18. Este ejemplo está muy interesante. Un solo versículo vamos a leer en cada cita bíblica. Y este es el momento donde Pedro y Andrés, dos hermanos, estaban también ocupados y de repente vieron algo muy interesante sucedió.
Dice San Marcos capítulo 1, versículo 18, lo tiene. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Interesante. Creo que Lucas es el que da un poquito más detalle de ese momento, donde no era un buen momento para ellos, donde Jesús viene y le pide la barca, donde salen a navegar y de alguna manera el mismo Jesús les muestra ahora, tirando las redes, la cantidad de peces que pescan y de repente viene el llamado. Y no viene el llamado donde había fracaso, sino que viene el llamado donde las cosas empezaban a cambiar para bien. ¿Se entiende? Este momento era un momento de decir, wow, ahora sí está todo pintando lindo, ahora hemos agarrado una cantidad de peces, ahora tenemos una gran oportunidad de que las cosas se reactiven. Pero en ese momento que las cosas perfilaban para bien, dice que Jesús le dijo, bueno, ahora síganme, que yo los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces, es interesante porque estos muchachos, en ese mismo capítulo en Lucas, que hace referencia a este momento, está también cuando lo llama Juan, y sigue llamando también a pescadores, y dice que ellos también dejaron, pero ya no lo dejaron como esto, que no era incierto, sino que se lo dejaron a su padre, y su padre siguió y contrató gente y siguió pescando, dice la Biblia, ¿no? Interesante. O sea que no solamente los llamados son diferentes, aquí vemos a un Eliseo que estaba tras la yunta de buey trabajando y de repente tiene el llamado del Señor. Aquí vemos a un Pedro y a un Andrés que estaban navegando ahora, luego de haber cedido su barca, luego de haber habilitado a Jesús para que predicara desde su barca, ahora, luego de haber conquistado una gran cantidad de peces, siendo llamados. Y lo hermoso de esto es la respuesta, ¿no? Sencillamente dice lo que hemos leído, y dejando luego sus redes, le siguieron, sin más vuelta. Es interesante, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 39, escuche, para los que estuvieron alguna vez enfermos, y Dios hizo un milagro. Mire lo que dice. Lucas capítulo 4, versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió, ¿a qué cosa? A la fiebre. ¿Y la fiebre qué pasó? La dejó. Y levantándose ella al instante, ¿qué pasó? Y levantándose ella al instante de servir. O sea, estaba en un lecho de dolor, estaba con una enfermedad, estaba mal, no servía para servir hasta que recibió un llamado a través de un milagro. Interesante, ¿verdad? Ese llamado a servir a través de un milagro. Entender que si Dios hizo algo en tu vida, si Dios te sanó, si Dios te salvó, que esa es la enfermedad más grave, que es estar condenado. Si Dios te salvó y Dios te sanó, ¿para qué te salvó y te sanó? ¿Alguien lo sabe? ¿Para qué? Para servirle. Wow. Ya tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 ejemplos. Cuarto ejemplo. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 6. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 6. Dice, entonces, él descendió, ¿cómo? Él descendió a prisa y le dijo, y le recibió, ¿cómo? Gozoso. ¿Y de quién está hablando acá? Acá está hablando de Zaqueo. Zaqueo, aquel hombre que algo había nacido en su interior, una curiosidad de conocer a este que tanto hablaban. Y dice, yo quiero conocerlo, pero tenía un problema Zaqueo.
tenía un problema, estaba limitado. ¿Cómo estaba? Estaba limitado. Según lo que cuenta la Biblia, él era un hombre bajito y estaba limitado y había una multitud y él quería conocer quién era Jesús. Con su limitación y todo, empezó a buscar alternativas y la alternativa fue subirse arriba de un árbol. Muchas veces hemos contado esta historia, ¿no? Un árbol, y que no era cualquier árbol, era un sicómoro, ¿no? Era un árbol que daba un fruto y ese árbol curiosamente le daba de comer a la gente indigente. La gente indigente se alimentaba del fruto de ese árbol. Así que me imagino a Zaqueo subiendo arriba de ese árbol y peleándose con alguno ahí que estaba comiendo, diciendo, déjame lugar que quiero subir, pero no a comer esos frutos, sino que quiero subir para conocer a este Jesús. Interesante porque, ¿qué hacemos cuando algo se despierta en nosotros, verdad? Cuando algo está sucediendo dentro nuestro, ese interés por conocer más a Jesús, eso que hablábamos hace un rato, cuando uno está disconforme, cuando uno dice, wow, algo me pasa, no sé, yo quisiera poder cantar más, yo quisiera, no sé, escuchar más el mensaje. ¿Cuántas reuniones hay? No, son pocas, tendría que venir el doble de las reuniones. Hay algo dentro mío que empieza a despertarse. ¿Le pasó alguna vez? Eso es interesante porque eso lo pone el Señor. Él pone el querer y el hacer. Entonces empieza a haber una insatisfacción en nosotros. Algo que le pasaba a este Zaqueo, estaba insatisfecho. Él decía, sabía, había escuchado, la fama de Jesús corría, pero él no alcanzaba con eso. Él quería tener un contacto, aunque sea visual, ver a Jesús. Quería y se interesaba por más de Jesús. Es tiempo de que nos interesemos. Es tiempo que dejemos fluir ese hambre, esa disconformidad. Y este hombre estaba disconforme hasta que logró subirse allí. Qué interesante, porque a Dios no se le pasa nada por alto. Cuando él iba caminando rodeado de multitud, y yo me imagino la demanda, que tocarlo, que orarme, que necesito, pero Jesús estaba caminando y curiosamente para nuestra humanidad Jesús se detiene y mira hacia arriba del árbol y ve a alguien que tenía hambre de él. Qué interesante, ¿no? Porque cuántas cosas Dios ha puesto en tu vida y que de alguna manera se manifiestan con esa insatisfacción. Pero muchas veces nos dejamos guiar por la mente humana y decimos, no sé qué me pasa, y empezamos, ¿no? Y empieza todo lo que usted ya sabe que el diablo empieza a hacer para que usted se desmerezca y termine de alguna manera diciendo, no, esto no es para mí, o no lo siento, o tantas cosas que podríamos hablar. Pero este Zaqueo estaba allí y dice la Biblia que cuando Jesús pasa se detiene y lo mira. Y lo interesante de esto es que dice, se detiene y dice, Zaqueo. Wow, no lo conocía, había una multitud. Pero para Dios no hay nada que se le escape. ¿Cuántos saben eso? Zaqueo. Me imagino la respuesta de él, wow, ¿quién le dijo mi nombre? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿No le gusta a usted que alguien se acuerde de su nombre cuando usted lo ve? Alguien que no le gusta qué lindo que se acuerde de su nombre. ¿No? ¿Cómo era este? ¿Quién se? No, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y te dice el nombre. Wow. Hay alguna cosa diferente, ¿no? No sé si será que me pasa a mí solo, pero este estaba allí. Zaqueo, date prisa, porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Wow. Y este Zaqueo que estaba allá arriba entiende que era su gran oportunidad, responder al llamado del Señor, al servirlo a Dios, servirlo y la honra de que venga a su casa y servirlo a Dios a través de Jesucristo y prepararlo mejor, porque ahora Jesús venía a su casa. Pero todo empezó porque él respondió a un llamado que estaba dentro suyo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sí, me hablaron de Jesús, pero hay tanta gente y yo tan bajito y yo no puedo y entonces él se empezaba a desmerecer y no sé por qué no voy a poder y entonces si se miraba desde su lectura humana hubiera dicho no califico, no sirvo, no puedo. ¿Hay alguien que califica acá? Sí, yo estoy haciendo el IDT, ¿cómo no voy a calificar? Sí, yo tengo estudios universitarios, ¿cómo no voy a calificar? Gracias a Dios sabemos muchos Zaqueos que no calificamos para nada. Porque
Dios busca precisamente eso, ¿no? Lo que no califica, para que a través de su gracia y de su amor podamos entender que solamente por su gracia somos usados por el Señor. ¿Alguien me está escuchando? Entonces es necesario responder al llamado más allá de nuestras limitaciones. Limitaciones. Que cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios te va capacitando y Dios te va guiando y te va dotando de lo que necesitas para ser eficaz en tu trabajo. Cuando Jabes decidió ser ilustre, eso nació adentro suyo, porque él venía cargando una historia, una marca desde su nacimiento, pero él decidió destacarse, pero ahora, para que todos vean que él podía agradar a su Dios, podía agradar a los que lo rodeaban, con una determinación. ¿Cómo están tus determinaciones? ¿Se acuerdan cuando estaba en el mundo? ¿Alguien se acuerda o no? Se terminó. Listo. Nunca más, ¿eh? Y por ahí pasaban años. ¿Cuántas personas hay que sufren, ¿no? El hecho de, por ahí con un hermano, y hay una cosa y se toma distancia y vienen luego los que serían los sobrinos y toda una historia y porque hay orgullo, porque hay un montón de cosas, y como fue determinante, dijo nunca más, y pasó a la vida, y después de tantos años empieza a aflojar, se acerca y encuentra no solamente que el hermano está más viejo, sino que hay sobrinos que no pudo disfrutar. ¿Cuántas cosas suceden, verdad? Y nos determinamos para mal en el mundo, pero cuando Dios nos llama y nos miramos, realmente estamos limitados. Pero cuando entendemos que Dios es el que nos está llamando, que eso que se está despertando a nosotros es para que empecemos a buscar cómo llegar a ver a Jesús cara a cara. Entonces empieza a aparecer algo en nosotros y entonces a la noche no puedo dormir. Ya no me levanto a tomar una tacita de leche tibia con un geñol a ver si eso me hace dormir, sino que entiendo de que Dios me está llamando. ¿Cuántos dicen amén? Ya no salgo a buscar un tranquilín, porque tomo un tranquilín y entonces así puedo dormir toda la noche. Sino Dios me está buscando. Ya vengo a la iglesia y ya no me conformo con el mensaje del pastor, está bien, pero no me conformo. Es que Dios te está llamando para que vayas a tu casa y abras la Biblia y puedas leer la palabra del Señor y puedas descubrir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien dice amén? Entonces, yo quiero alentarte para que podamos entender que esa insatisfacción, eso que te está despertando en tu vida y quizás estás limitado porque decís yo no puedo ver a Jesús cara a cara. Bueno, habrá algún sicómoro por ahí, habrá alguna forma, y yo creo que hoy a través de la oración, a través de la radio, a través de la televisión, de los programas de la televisión, hay una forma, ¿no? Yo me sorprendía esto, ¿no? Me sorprendía cuando estábamos en la madrugada, estaba orando y el Señor me da una palabrita, ¿no? Y la palabrita fue Jabes. Y bueno, luego que estuve orando, era muy tarde de la noche y se me da por sintonizar la radio. Y aparece entonces este predicador que yo les hablaba, José Manuel Carlos, y ese predicador, ¿cuál fue el mensaje? Jabes. ¡Wow! Yo dije, Señor, y entonces entendí que era que Dios no solo me estaba confirmando lo que había hablado a mi corazón, sino que me estaba dando la posibilidad para que pudiera ver y entender lo que Él me estaba hablando. Pero ¿cómo lo hizo el Señor? Bueno, en aquel entonces a través de un árbol, hoy a través de una emisora, hoy a través de tener esa palabra de parte de Dios, hoy a través de tener ese devocional que cada mes disfrutamos y tenemos una palabra para leer. Dios te está dando enfrente tuyo, te está poniendo enfrente tuyo la posibilidad de que lo puedas ver cara a cara con las diferentes formas y herramientas que nos trae. Pero sencillamente muchos no responden a ese llamado, esa inquietud que Dios está poniendo dentro tuyo. Ese deseo viene de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Así que este Zaqueo respondió a ese llamado. Este Zaqueo miró y Jesús vio eso y se detuvo. Y lo lindo que Jesús quiso ir a su casa. Preguntar al que está al lado tuyo, ¿Jesús quiere ir a tu casa? Y él te va a decir, amén, que quiere ir a mi casa. Gloria a Dios entonces. Tenemos un ejemplo más en el libro de los Hechos, capítulo 9.
Hay la historia de alguien muy especial. Capítulo 9, versículo 20 del libro de los Hechos. Dice, Hechos 9, 20, dice, enseguida, ¿qué hizo? Predicaba a Cristo, ¿a dónde? En la sinagoga, diciendo que este era ¿quién? Que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Un Pablo en ese momento, un Saulo que es también, que tiene un encuentro con Dios, que ahí viene un proceso de Dios para su vida, y este hombre, ni bien tiene ese encuentro con Dios, no se queda y sencillamente se hace un concurrente a un lugar donde iba a seguir escuchando de Dios, de este Jesús, sino que él mismo ahora empieza a predicar de este que era el Hijo de Dios. Es interesante, hermano, responder al llamado y no esperar que pase la vida para luego evaluar si realmente voy a responder al llamado. Y el último ejemplo, que también está muy apasionante, es en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 10. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 10. Y dice, cuando vio, ¿qué cosa? La visión, enseguida procuramos partir, ¿para dónde? Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿para qué? Para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Y esto qué era? Era Pablo y Silas. Interesante, mire, Eliseo, que tiene el llamado a través de aquel profeta que pasaba y le tira el manto. Luego de Eliseo vimos a Pedro y a Andrés pescando, luego de haber respondido a la necesidad de Jesús de usar su barca, ven una pesca milagrosa, pero ahora Jesús los detiene y dice, bueno, ahora quiero que vengan y me sigan. Y ellos dejaron todo automáticamente y lo siguieron. Diferentes formas de llamado. Luego vimos también el llamado de la suegra de Pedro, una mujer que estaba enferma, estaba postrada en un lecho, pero de repente se encuentra con el poder de Dios y dice que ella automáticamente fue sanada, se levantó, pero ¿para qué se levantó? Para servir, ya no iba a seguir con su cotidiana vida, ya no iba a ir a hacer lo que haría siempre, sino que ahora entendía de que había sido sanada para algo, para servir. Cuando uno entiende eso y responde al llamado, entonces empieza a tener sentido la vida. Y dice, otro del ejemplo era el de Zaqueo. Zaqueo no se detuvo por sus limitaciones, sino que buscó tener un encuentro cara a cara con el Señor. Ya no pasó como Saulo de Tarso, que el propio Jesús se le presentó, y entonces al tener ese encuentro él cae por tierra y toda esa historia. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces escuchamos testimonios o vemos personas que, claro, ¿y cómo no va a ser, cómo no va a servir si a él vio, como decíamos hoy al principio, ese predicador que vio ahí el viaje al futuro? Y claro, como si Dios le mostró que iba a estar los estadios llenos, ¿cómo él no iba a hacer eso? Claro, y el otro, Dios le mostró de otra forma. Y entonces nos ponemos a comparar y decimos, bueno, hasta que yo no vea en pantalla gigante, en 3D, todo lo que va a pasar conmigo, hasta ese momento yo no voy a responder. Y no es así, porque Dios nos deja precisamente en la Biblia el ejemplo de que de una o de otra forma Dios llamó a aquellos que Él escogió para servir. ¿Cuántos creen que Dios te escogió para servir? ¿De verdad lo dice? Entonces, es tiempo de discernir a qué nos está llamando el Señor. Es tiempo de discernir para qué fui llamado. Es tiempo de discernir por qué estoy en la casa del Señor, por qué su palabra cautivó mi corazón, por qué mi vida empezó a tener sentido, pero no alcanza con solamente disfrutar este tiempo dentro de la casa del Señor. Hay un mundo que nos espera, hay un mundo que nos necesita, hay personas que tienen que ver en nosotros a Cristo. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos, quiero que le puedas pedir al Señor, porque en este momento creo que Dios está buscando servidores, personas que primero no se comparen, somos únicos
y especiales. Dios te llamó y Dios tiene un proyecto de servicio exclusivo para vos. Dios tiene puerta exclusiva para vos. Y aún quizás a los que están a la distancia en este momento. Y son personas que alguna vez fueron llamadas por el Señor, pero no respondieron a ese llamado, sino que se ocuparon en la vida y tuvieron otros proyectos y se abrieron otras posibilidades y no supieron discernir que era el tiempo de seguir a Dios y de servir a Dios. Bueno, hoy, en este momento, toma esta palabra para tu vida. Este es el momento donde uno tiene que evaluar y decir, Señor, verdaderamente quiero, hay algo que se mueve adentro mío. Bueno, es Dios. Es el Señor que pone ese sentir. Es Dios que te está llamando de una o de otra forma. Esa insatisfacción, esa necesidad de quererlo ver cara a cara. Es el Señor. Es el Señor el que hizo eso en Zaqueo. Es el Señor. Él era un hombre reconocido, era un hombre con nombre, un hombre con reputación. Pero él no tuvo problema en hacer el ridículo, en que quizás algunos que lo veían se burlaran, se pusieran a reír de él. Pero algo había dentro de él que se había despertado para conocer a Jesús y él no escatimó en eso. ¿Será que te está pasando lo mismo? ¿Será que hay cosas que hay adentro tuyo que te preguntas por qué? Es porque Dios te está llamando a su servicio. Señor, yo oro por los que están a la distancia y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra activa sus vidas en favor de servir. Lo declaro en esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.